Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio la salvará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al reconocimiento que hace Pedro de Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, no puede haber una reacción, una respuesta más inesperada del mismo Jesucristo. Lejos de hablar de glorias humanas, Jesús anuncia en una de 3 ocasiones su propia pasión, no exenta de sufrimiento, de incomprensiones y de mucho dolor humano. En efecto, frente a esa afirmación de que Jesús es el Mesías, la única respuesta del Hijo de Dios es: seré entregado por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, seré ejecutado y al tercer día resucitaré. Pedro, que no cargaba agua a nadie, increpa a Jesús, indicando de alguna manera que le escandalice ese anuncio del sufrimiento que le viene. Y entonces la reacción de Jesús se hace todavía más fuerte y le dirá a Pedro: apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios. Tú me quieres separar del proyecto, del destino salvador que tiene mi Padre Dios sobre mi vida. Y quieres acobardarme, que me escandalice frente al misterio de la cruz que viene. Pues les voy a decir a todos, y ya no lo dijo a Pedro en privado, sino que dice el evangelista que mirando a todos les afirmará: si en verdad quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, mueran a ustedes mismos a su voluntad, carguen con su cruz de cada día y entonces síganme. Y enunciará, para concluir el Evangelio de este domingo, tal vez la expresión evangélica que más ha movido a conversión a miles y miles de hombres en el mundo. Jesús dirá a sus discípulos y en ellos a la humanidad esta expresión: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que entregue, el que gaste, el que done su vida por el Evangelio, ese la va a salvar. Con base en este Evangelio que estamos meditando, presentemos una reflexión sapiencial sobre el misterio del dolor humano. Primera gran sabiduría: todos sufrimos en la vida, de sufrir nadie se escapa, pero si no asumimos los dolores de la vida desde Dios, nos vamos a amargar. Todo sufrimiento o todo dolor físico que en la vida no se asuma en fe, desde Dios, apabulla, desesperanza, aplancha, desanima, desmotiva, amarga, rompe el alma, endurece el corazón. Ofrécele a Dios, preséntale a Dios tu dolor, que te acompañe, que te sostenga. Sobrenaturaliza ese dolor humano. Descubre que allí Dios está permitiendo ciertas situaciones, llama las pruebas, que van a fortalecer y a templar tu alma.
Una segunda sabiduría: no hay verdadero cristianismo sin cruz. Hablar de que todo es perfecto, estamos mintiendo. Claro que hay bendiciones, claro que hay prosperidad, pero también hay cruz en nuestra vida. También hay disciplina, exigencia, compromiso de nuestra parte, y eso no se puede negar. Una tercera sabiduría que quisiera compartir con ustedes es esta: quitémonos una idea de la cabeza. La cruz no es derrota, la cruz es triunfo. Tan claro es de que la cruz no es derrota, sino triunfo, que si miramos el final de la historia, Cristo no es un muerto en la cruz, Cristo es un resucitado. Cuarta sabiduría que quisiera compartir con ustedes: la Biblia es todo un canto, una elegía, un poema, es todo un poema la Biblia a esta afirmación. En las pruebas Dios sostiene, en los sufrimientos Dios ayuda, alienta, auxilia. Dios no abandona, por más que tengas una cruz muy pesada. De hecho, Él nos invita a que nos apoyemos en Él para cargar nuestra cruz. La quinta sabiduría, ya la enunciábamos ahora al comenzar: no hay mayor escuela de crecimiento humano que el dolor. Lo diré en otras palabras: ¿quieres hacerle un daño irreparable a un hijo? Sobreprotégelo, cuídalo demasiado, protégelo de todo tipo de sufrimientos en la vida. No te servirá para nada. Por el contrario, ¿quieres preparar a un hijo para la vida? Deja que se estrelle, deja que se caiga, aprenderá a levantarse. Si se lastimó, aprenderá a sanar esa herida. Nosotros, aunque renegamos y aunque nos escandalizamos del dolor, encontramos que allí hay una escuela muy grande de crecimiento personal. Que el dolor purifica, el dolor madura, el dolor nos hace crecer, el dolor en definitiva nos humaniza y nos sensibiliza frente a los demás. Entendemos que solo el que padece, compadece verdaderamente. Solo el que en la vida ha padecido es capaz de ser compadecido con los dolores y los sufrimientos de los demás. Amigos, la existencia me ha mostrado algo. Los éxitos en la vida, los triunfos, se disfrutan, pero enseñan poco. Por el contrario, los reveses, los fracasos de la vida duelen, lastiman, pero son los grandes maestros de sabiduría. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.